Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es domingo de la 29ª semana del tiempo ordinario. Nos encontramos con un evangelio que conocemos todos y que no es más que la consecuencia de los varapalos que Jesús les ha dado a fariseos, escribas, sacerdotes, a todos. Porque dicen seguir a Dios, pero en definitiva no lo hacen. Y se presentan fariseos y herodianos que se ponen de acuerdo por una vez en su vida, se ponen de acuerdo, para hacerle una pregunta capciosa a Jesús. Maestro, tú que eres bueno, tú no te importa nada porque tú haces las obras de Dios, etcétera, etcétera. Primero un poquito de peloteo, de dorar la píldora, para que pueda entrar bien la pregunta. ¿Hemos de pagar impuesto al César o no? La pregunta aparentemente pues puede ser o puede aparecer como una pregunta simplona, pero lleva toda la maldad del mundo. Porque si Jesús hubiera dicho que sí que había que pagar impuesto al César, entonces los fariseos denunciarían ante sus jefes religiosos a Jesús por hereje, por ser alguien contrario a la patria, por ser alguien contrario a la religión, a lo que Dios había dispuesto, y que por tanto estaba a favor del intervencionismo, del imperialismo romano. Por otro lado, si Jesús hubiera dicho que no es lícito pagar impuestos, volvemos otra vez a lo mismo. Jesús hubiera sido igualmente denunciado por los herodianos, que eran judíos partidarios de la ocupación romana, y por tanto habría sido juzgado como revolucionario por haber ido en contra del César. La pregunta no era fácil de contestar, pero como siempre Jesús, que va siempre mucho más allá de lo que pueda aparentar algo, porque va al corazón de las cosas, porque no mira solamente lo externo, sino lo que hay dentro de eso, pues salta por la tangente. Y la respuesta, que es una frase que todos conocemos, frase lapidaria dada al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios, no es más que decirles a los fariseos y a los herodianos que Él está muy por encima de todas esas cosas. Que Dios está por encima de la ocupación romana, pero también está por encima de la idea de Dios y de la idea de religión que tienen los fariseos, escribas y demás. En nuestro mundo que tratamos de encasillar también a Jesús, porque en definitiva lo que los dos quieren es querer encasillar a Jesús para ver a qué ascua se arrima la sardina. A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando conocemos a alguien, tratamos de encasillarlo, si es de los nuestros o no es de los nuestros, si piensa como nosotros o no piensa como nosotros, si vive como nosotros o no vive como nosotros, si es de derecha, si es de izquierda, si es del Madrid, si es del Barcelona, si es de... Y en función de eso montamos nuestras relaciones sociales. Y en función de eso, también nosotros pretendemos encasillar a Jesús. Jesús es el de estos porque estos dicen esto que es parecido al Evangelio. O no, Jesús es de estos porque Jesús habla de unas cosas que nosotros hablamos de ellas. Nos equivocamos. Querer encasillar a Jesús en lo que sea es no conocer a Jesús. Significa no conocer a Dios. Significa desviarnos de quién es Jesús y desviarnos del Evangelio de Jesús. Porque Jesús y el Evangelio están por encima de todo, de toda ideología, de toda forma de pensar, por encima de lo que nosotros podamos decir. Jesús siempre está por encima. Por eso Jesús se sale por la tangente, como digo. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Eso significa no que nosotros no tengamos nada que ver con la política, en absoluto. Porque nosotros como ciudadanos, nosotros como cristianos, tenemos el deber de colaborar para que nuestra sociedad sea una sociedad mejor.
gobierne quien gobierne, porque en definitiva el Evangelio busca el bien común de todos. El Evangelio busca no eso que se llaman los intereses generales, que está muy de moda ahora y que es en definitiva el eufemismo de decir tú me has dado el voto, yo hago con él lo que a mí me dé la gana. No. Buscamos y debemos buscar el bien común. La Iglesia, el Evangelio, Jesús busca el bien, la salvación de toda la humanidad, no de unos pocos, no de los míos, no de los que piensan como yo, sino de toda la humanidad. Y eso los cristianos tenemos que tenerlo muy presente, porque debemos estar muy por encima, especialmente en estos tiempos donde la política pues es tan convulsa y donde hay tantas historias raras. Debemos quedar por encima de eso, porque Jesús y el Evangelio es siempre mucho más. Porque Jesús nos habla de amor, Jesús nos habla de entrega. Y eso ningún partido político ni ninguna ideología nos invita a vivirlo. Así que lo nuestro es vivir el Evangelio y colaborar desde el Evangelio a que las cosas de la sociedad, las cosas de la polis, que de ahí viene la palabra política, de la palabra griega polis, que significa ciudad, que las cosas de la ciudad funcionen, que las cosas de la sociedad funcionen en armonía, sin tener que tirarnos los trastos unos contra otros y otros contra uno. Pongamos el Evangelio y el amor de Dios en medio del mundo. Esa es la mejor política del mundo. Buen día y buena semana.